Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Bueno, en este día viernes, como muchos dicen, San Viernes, esperando de poder tener un bendecido fin de semana. Seguimos abordando el Salmo Miserere, el Salmo del Penitente. Esto tan maravilloso que nos va encuadrando dentro de una realidad maravillosa que tal vez muchos no sepan o que muchos no hayan descubierto todavía en lo más íntimo, en lo más profundo del corazón de Dios, su misericordia. Habíamos dicho de la autocrítica, ¿qué es lo que genera la autocrítica? ¿No es cierto? Lo que es la liberación. Y la liberación a su vez, ¿para qué sirve? Para mostrarnos, es decir, para dar testimonio. Y eso es lo que en definitiva nos lleva a testiguar del amor de Dios, que es el único capaz de ponerle música dentro de todo lo triste que se puede presentar el panorama, ¿no? El perdón de parte del Señor. Decíamos de la autocrítica, y es por eso que se salva el salmista. ¿Por qué? Porque la autocrítica es tanto a nivel evangélico como psiquiátrico. Es el pórtico de toda salvación, así como al contrario, la racionalización es también a todos los niveles el pórtico de toda perdición. Es en efecto la racionalización verdaderamente el pecado contra el Espíritu Santo. No significa precisamente que no se perdona, ya que Dios perdona todo. Y perdonar, miren esta frase, es una fiesta para el Padre. Qué cosa divina, ¿no? No olvidemos como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Para ese padre fue una fiesta ver nuevamente a su hijo, el que para él había muerto, había vuelto a la vida. ¿Qué más nos dice? Que no significa precisamente, dice, que no va a ser perdonado, ya que Dios perdona todo, y perdonar es una fiesta para el Padre, sino que se da una situación tal que en ese juego entra la gracia y la libertad, que Dios no tiene nada que hacer. Qué cosa maravillosa, ¿no? Ese es el gozo, el regocijo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Eso tan grande que nos ha dado el Señor y que es la libertad. Y que muchas veces está presa, está arrinconada por causa del pecado. Entonces, deberíamos correr apresuradamente a los pies del Señor y postrarnos delante de su presencia. Padre, ten de mí misericordia. Qué cosa maravillosa. Y en los versículos 5 y 8 dice el salmista: avanza inexorablemente, pero sin masoquismo, ¿no? Este término que es medio duro, pero real, hacia la profundidad total de una autocrítica descarnada. Yo reconozco mi culpa, dice el salmista, como también tenemos que reconocer nosotros. Yo reconozco mi pecado, mi falta, mi error. Señor, no tengo por qué avergonzarme, pero el pecado está patente y evidente ante mis ojos como la luz del mediodía, dice el versículo 5. No tenemos que avergonzarnos, porque somos vulnerables, frágiles. Entonces hay ese margen, pero tampoco, como quien dice, sabiendo de que el Señor nos va a perdonar, volvamos a incurrir en el mismo error. Como dice Pablo por ahí en una de sus epístolas, no porque sobreabunde la gracia, que sobreabunde el pecado, para nada.
Y dice, no racionalizaré, mi Señor, ni me disculparé. No hablaré del pecado contra la comunidad. ¿Qué es la comunidad? ¿Un ente abstracto? No hice nada contra la comunidad. Lo que hice fue contra este hermano y un juego sucio y maquiavélico para que él nunca se diera cuenta de quién lo traicionó. Pero este hermano es tu hijo, y si a mí me quieres tanto, a él lo quieres solo tanto. Por eso, lo que hice contra este hermano a ti te dolió mucho. Por eso, lo que hice contra el hermano en realidad lo hice contra ti y solo contra ti. Dice el versículo 6. Yo sé que si tú y yo somos convocados a un tribunal para un careo, sé que yo seré declarado culpable y tú resultarás inocente. En el versículo 6. Peor todavía, dice, mis raíces están echadas a perder. Cuando inicié mi peregrinación en el seno de mi madre, cuando todavía no había claridad en mi mente ni luz en mis ojos, la culpa me envolvió como una noche oscura y todavía estoy en la noche, dice el versículo 8. La fragilidad me cubrió con un manto desde el primer momento, ya hago lo que no quiero y no puedo caminar por las rutas de la luz y ni siquiera puedo moverme. Estoy maniatado e inmóvil, amarrado a las cadenas de la impotencia. Infeliz de mí, ¿quién me librará de esas cadenas? Así nací y así vine desde el seno de mi madre, dice la palabra en el versículo número 7. Entonces, toda esta realidad que manifiesta abiertamente el salmista también pasa por cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros puede presumir que no ha pecado, que no ha errado, que no se ha equivocado? Pero detrás de esta realidad que nos aborda todo ser humano, ¿de qué manera reaccionamos? ¿De qué manera buscamos resolver esta situación? Es allí donde debemos apelar al Espíritu Santo de Dios, que ha venido para advertirnos del pecado, que su propósito es la santificación de cada uno y de todos nosotros. Pero así como el niño se sienta en el pupitre para prestar atención a lo que dice, a lo que enseña, a la pedagogía de su maestra o de su docente, así también nosotros debemos abrir más que estos oídos, los oídos del corazón, a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos. Y eso es lo que en verdad va a comenzar a sanar, a curar todo eso que genera el pecado, esa herida tan dolorosa, tan dura que genera el pecado, comienza a ser curada. Pero a pesar de todo, dice, en mi interior me inculcas la sabiduría, en el versículo 8, sabiduría que es una visión objetiva y proporcional a la realidad, sabiduría que me dice que si el volumen de mi pecado es como una montaña de granito, la misericordia del Señor sobresale por encima de las cordilleras. Solo pues con mirarte a ti, mi Señor, me siento libre de la angustia y el horror y puedo respirar. Gracias. Gracias que podemos respirar. Es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón el que respira y acompaña lógicamente nuestros pulmones, ¿no es cierto? Pero ese desahogo, ¿no?, de todo lo que genera el pecado en nuestro corazón. Interesante, dice desde el versículo 10, comienza a desaparecer el concepto y la palabra pecado y en su sustitución
aparece y resplandece la alegría. Bueno, el dolor, el sufrimiento que genera el pecado en la vida del cristiano, una vez purificado y perdonado, ¿qué genera? Alegría. ¿Y la alegría qué nos lleva? A estar contentos, a sentirnos felices. Y eso es lo que en realidad nos debe estimular para no dejar de buscar el amor de Dios, el Padre, que es en Cristo Jesús. Que ni la vida ni la muerte, dice una canción que solemos por ahí entonar, nos han de separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos y amados hermanos, sigamos orando y buscando en lo íntimo, en lo profundo de nuestro corazón, para que cada día crezcamos y maduremos un poquito más. Apelemos siempre a la misericordia del Señor en la luz y el poder del Espíritu Santo, que nos da la libertad propia de los hijos de Dios a través del perdón del Señor. Entonces, que este fin de semana también dispongamos de un tiempito, de un espacio para meditar, para reflexionar, para profundizar en la palabra del Señor y en lo que estamos considerando que es el Salmo 51. Entonces, les dejo una tareita para el próximo programa. Mis queridos y amados hermanos, mi bendición, paz y bien para ustedes y un bendecido fin de semana para todos.